Hay muchos dispositivos terroríficos del pasado distante cuyo propósito era infligir dolor insoportable o matar a su objetivo. Algunos de estos, como el toro de Falaris, una estatua de bronce en la que las víctimas eran quemadas vivas, suena aterrador. El desgarrador de senos o la pera de la angustia son otros ejemplos de cosas que sabes que no quieres que te sucedan. Pero digamos que eres prisionero y los que están a cargo te amenazan con usar la rueda de Catalina. Podrías pensar, bueno, no suena tan mal, pero estarías muy equivocado. Explicaremos por qué en este episodio de Maravilla, la rueda de Catalina, los peores castigos en la historia de la humanidad. De acuerdo a la leyenda, la rueda de Catalina se llama así por Santa Catalina de Alejandría, quien es la santa patrona de aquellos con inclinaciones académicas o filosóficas, y los protege de muertes inesperadas. Pero no hay registros de este individuo antes del siglo IX, aunque supuestamente vivió en el siglo IV, así que se sospecha que no existió. En todo caso, su historia es bien conocida e inició en Egipto. Se cree que era una noble o una princesa y muy estudiosa. Sin embargo, algunos podrían considerar poco sabio que se levantó en protesta de las acciones del entonces emperador romano Maximiano, quien perseguía cristianos. Maximiano supuestamente eligió varios académicos para enfrentarse en una batalla de ingenio con la joven Catalina, pero al final los sabios perdieron. Para mayor insulto, mientras estuvo prisionera por sus palabras, Catalina logró convertir a muchos de los soldados de Maximiano e incluso a su esposa a la religión cristiana. Está de más decir que esto no le agradó a Maximiano. Después de torturas donde declaró a Jesucristo su pareja, fue sentenciada a muerte. Aquí es donde la rueda entra en escena, pues fue el dispositivo de ejecución elegido. La historia dice que se rompió al tocarla y en desesperación el emperador la mandó a decapitar. Fue llevada al monte Sinaí. Interesantemente, más tarde Juana de Arco identificó la voz de Catalina como una de las muchas que escuchó. Así que, ¿qué es esta rueda de la que Catalina milagrosamente escapó pero que se usó para matar a los menos afortunados? Esta rueda estaba hecha de madera similar o la misma usada en carruajes. Además de ser hecha de madera robusta, estas ruedas estaban equipadas con un borde de metal, aunque a veces este era modificado con hojas de hierro para que infligiera más daño. Estas enormes ruedas luego se dejaban caer sobre los cuerpos de los condenados, rompiendo sus huesos al golpearlos. Otra manera era atar a la persona a la rueda y golpear sus extremidades con martillos o barras de acero mientras la rueda rotaba. Lo único que importaba era que los huesos se rompieran. La cantidad de veces que se dejaba caer la rueda o de golpes con martillo era determinada previamente. Esto dependía de los crímenes del condenado, si había robado o asesinado. Para los peores criminales se hacían esfuerzos para igualar su castigo a los crímenes. Por ejemplo, a veces se colocaban trozos afilados de madera bajo la víctima para torturarla aún más. Por otro lado, para aquellos a quienes querían evitarle lo peor, le daban un golpe fatal al dejarle caer la rueda o golpearlo con el martillo, o justo después de terminar el acto de tortura. Desafortunadamente, la mayoría no contaba con tanta suerte, y romper los huesos era solo el comienzo o el primer paso de 2 o 3. Después del paso 1, los cuerpos eran enredados en otra rueda. Si bien esto sería difícil de hacer con una persona sana, una vez que las extremidades estaban rotas era más fácil. Luego la rueda era colocada en un poste y expuesto a todos. En ese momento algunos eran picados en pedazos o ahorcados, lo cual daba fin a su sufrimiento. Otros eran colocados sobre un fuego abrasador o arrojados directamente en uno. Era posible que un individuo fuera colgado mientras estaba en la rueda, aunque esta opción estaba reservada para aquellos culpables de los peores crímenes o muchas ofensas serias. Los verdugos a cargo no tenían piedad ni siquiera por las almas de sus víctimas. Los cuerpos eran dejados donde habían sido arrojados o colgados para que fueran devorados por animales salvajes. Muchos creían que esto evitaba que las almas encontraran el descanso eterno. También servía de sangrienta advertencia para otros. Había solo una escapatoria para los sentenciados a muerte por la rueda, y era que de alguna manera se soltaran o la rueda fallara en su cometido. Estas circunstancias eran vistas como una intervención divina, y la vida del condenado era perdonada. Sin embargo, era muy poco probable que algo así sucediera. Era tan raro que sucediera que cuando pasaba era el objeto de pinturas religiosas representativas del milagro. Pero más a menudo los condenados nunca fueron sujetos de obras de arte. Además, su sufrimiento podía extenderse mucho tiempo hasta su muerte. Hay historias de un asesino en el siglo XIV que duró 3 días antes de morir. En otra ocasión, un hombre con el nombre de Bonadíes duró 4 días y noches enteras. Un relato más dudoso de un asesino en serie en los 1500 decía que se mantuvo vivo con la ayuda de bebidas alcohólicas por hasta 9 días. Pero de todas maneras es muy probable que este último sea solo otra leyenda. La rueda de Catalina era un dispositivo horrible.
era usado como método de ejecución pública en Europa desde la antigüedad hasta tiempos modernos. Baviera la utilizó hasta que fue prohibida en 1813, y se sospecha que su último uso fue en Prusia en 1841. Todos agradecemos, al igual que los criminales modernos, que perdió popularidad en la sociedad. Lo cual lleva a la pregunta: en el caso de asesinos convictos que han tomado la vida de otros, ¿qué castigo es justo y cuál va demasiado lejos? Déjanos saber en los comentarios. Y no olvides ver nuestros otros videos sobre los peores castigos en la historia de la humanidad. Y como siempre, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte.